Bien, jóvenes, vamos a empezar una nueva sesión de temas y vamos a hablar acerca de las propiedades del hormigón. El hormigón es muy importante porque si este no es de la calidad adecuada, entonces las obras no salen bien, salen mal. Así que es importante que el hormigón esté adecuado, esté bien fabricado y también esté colocado bien. Así que vamos a ver en este capítulo 6 algunas de las propiedades más importantes. El primer punto, vamos a hablar acerca de la trabajabilidad. Entonces, háganse la idea de una persona que agarra una pala y está empezando a remover hormigón. Bueno, uno mismo siente si el hormigón es trabajable o no. Si a uno le cuesta mucho trabajo, pues muy denso, entonces podríamos decir que es poco trabajable. Pero si se puede manipular con facilidad, con una pala y demás herramientas, podríamos decir de que es un hormigón trabajable. En algunos casos conviene de que el hormigón sea trabajable y en otros casos no es apropiado. Por ejemplo, cuando estamos vaciando columnas o estamos vaciando losas, es importante que el hormigón suba hacia arriba, ¿sí? Y tenga que ser vertido entre fierros. Cuando el hormigón es poco trabajable, entonces hay el riesgo de que se puedan producir las cangrejeras, oquedades y otros problemas, ¿no? Pueden trancarse los mismos áridos o no puede vibrarse bien, porque cuando vibras, mueves todo. Y si la vibradora lo haces chocar al encofrado, la vibradora lo desclava, ¿no? El encofrado. Y si haces chocar al fierro, también puede desamarrar el fierro. Así que hay que vibrar de tal forma de que no puedas dañar nada. Claro, el hormigón que está vaciado puedes vibrarlo, pero siempre y cuando sea apropiado. A fin de que no tengas problemas con el vibrado, es mejor trabajar con un hormigón que sea trabajado en algunas partes. Puede haber otro tipo de vaciados donde sí necesitas de que el hormigón sea seco y poco trabajable. ¿Qué tal si estás vaciando zapatas? Entonces necesitas que el hormigón sea un poco seco a fin de que se pueda mantener en su volumen y puedas dar rápidamente forma a la zapata, porque la zapata no es solamente un prisma, sino que tiene su rebaje, ¿no? Y eso lo haces con frotacho, pero eso siempre y cuando el hormigón sea trabajable. Pero si es muy líquido, vacías y el hormigón se expande, ¿no? Como agua y no puedes hacer nada. Así que en algunos casos es bueno que el hormigón sea trabajable y en otros no. Muchas veces la trabajabilidad depende de la cantidad de agua, ¿sí? Pero también se puede hacer hormigones trabajables con el uso de aditivos. Una forma de medir la trabajabilidad es mediante algunos ensayos, ¿sí? Que vamos a ver. Uno de esos es el cono de Abrams, ¿ya? El cono de Abrams es algunos han debido ver ya, ¿no? El cono es un ensayo hecho en campo que puede medir la trabajabilidad del hormigón, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco acerca del cono, ¿ya? Bien, ¿qué cosas pueden influir en la trabajabilidad del hormigón? Uno, la cantidad de cemento. Cuando el cemento entra a la mezcla, imagínense que han preparado mezcla y deciden ponerle una o dos palas más de cemento. ¿Qué es lo que va a hacer el cemento con la mezcla? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que hace el cemento con la mezcla? Reseca, tal vez. Sí, lo seca la mezcla.
Si es que alguien le ha echado mucha agua y de alguna manera quiere corregir eso, entonces lo que puede hacer es echarle cemento, ¿sí? Por cada litro de agua que eches, tienes que echar por lo menos 1 kilo de cemento, ¿ya? Para poder arreglar lo que has hecho. Entonces, el cemento es importante, ¿no? Porque absorbe humedad, necesita hidratarse y es el que puede, en cierta forma, definir la trabajabilidad. También los agregados. Hay dos tipos de agregados, ¿ya? Que se clasifican de acuerdo a su forma. Hay los agregados chancados y los agregados de río. A ver, ¿cuál es la diferencia de forma entre los agregados chancados y los agregados de río? ¿Qué podrían decir ustedes? El chancado es piedra molida y el de río son redonditos, boleaditos. Bien, entonces el chancado tiene puntas, ¿ya? Tiene aristas, mientras que el de río es todo redondeado. Ahora, cuando las partículas entran en contacto, las que tienen bordes redondeados pueden resbalar unas con otras, pero las que tienen bordes o aristas se trancan, ¿ya? Es cierto que producen mayor resistencia mecánica, pero no permiten que las partículas se muevan unas con otras. Entonces, a eso se le llama poca trabajabilidad, cuando las partículas del concreto se empiezan a trancar. Entonces, mucho depende de la forma de las partículas para definir la trabajabilidad del hormigón. Hay algunos casos donde a mí me interesa que las partículas sean chancadas cuando el hormigón quiero que pare, es decir, que bote una pala y trate de mantenerse la forma y no se haga así como agua, ¿no? Como les digo, cuando vacío zapatas y otro tipo de cosas, yo necesito que el hormigón se mantenga de esa forma, especialmente si vacío pavimento rígido, ¿no? Ahí me sirve, ¿no? Que el hormigón mantenga su forma. Algo que también puede influir bastante son el uso de aditivos. Hay los aditivos inclusores de aire que crean micro burbujas y hacen de que el hormigón empiece a comportarse como si fuera agua en algunos casos, ¿no? Hay otro término que se llama la segregación. ¿Qué es segregación? ¿Alguien puede definir qué es segregación? ¿Qué es segregación? Cuando las partículas bajan, cuando lo vibras mucho, creo que ahí se segrega ahí. Ajá. ¿Alguien más quiere aportar algo? Takeshi. La separación de partículas finas. ¿Ya? Es cuando las partículas, especialmente los pesados, la grava, se concentra en un solo lugar y no está distribuido homogéneamente en la mezcla. Y eso puede pasar cuando lo vibro mucho, uno, cuando lo he hecho dar muchas vueltas en la mezcladora, o cuando tiro el hormigón de altura, de más de 2 metros, así caída libre. Entonces ahí puede pasar, ocurrir lo que es la segregación, ¿sí? Hay dos causas. Las internas, diferencias importantes en el tamaño de partículas, mala distribución granométrica, es decir, que las partículas son todas iguales. Las densidades también están mal, algunas son más pesadas que otras. Y causas externas, mal manejo del concreto, se ha colocado mal, se ha mezclado mal, se ha transportado mal, se ha vibrado demasiado. Son razones por las cuales ocurre la segregación. Y cuando un hormigón está segregado,
pierde resistencia, no es lo mismo. Bien, ¿qué otras cosas pueden influir? ¿Sí? Hablemos acerca de otra propiedad del hormigón, que es la exudación. ¿Sí? A ver, esto vamos a leer de acá. A ver, Gustavo Rosa, ¿puedes leer ese que está marcado, por favor? Lo que está marcado, Inge. Lo que está marcado. Sí. Exudación, sangrado. Se puede obtener otra medida de la trabajabilidad con base en la prueba de exudación, en la que se determina la tendencia del agua a separarse de los otros componentes del hormigón y subir hasta la parte superior de la masa de ese hormigón. La tendencia del agua de subir a la superficie del hormigón recién vaciado, conocida como exudación, se puede determinar con base en los métodos estándar a la ASTM C232. Para la exudación del hormigón, la prueba consiste en vaciar hormigón en un recipiente de 14 litros de capacidad con la aplicación de procedimientos estándar. Luego la superficie se alisa y nivela con la llana, con un mínimo de acción, y el hormigón se deja reposar a intervalos específicos. El agua que se acumula sobre la superficie se extrae con pipeta y se mide. Puede obtenerse la razón de exudación y el agua acumulada de exudación, expresadas como porcentajes del agua neta del mezclado en la muestra de prueba. Bien, entonces, ¿qué es la exudación? ¿Qué es la exudación? Es una pregunta de examen. ¿Qué es la exudación? Es el agua que sube cuando Bien. Es va a algo que pasar aparece. algo. Sí. Vamos a buscar unas imágenes. Fíjense, agua que aparece, ¿no? Exudación. En fin. Entonces, eso es como una especie de sangrado, es bueno el término, que hace que por alguna razón el agua sube hacia arriba, ¿sí? Tiende a separarse, ¿sí? Entonces, es algo normal, pero si se exuda demasiado, entonces eso puede ser también perjudicial, ¿no? Aquí hay un ensayo que se utiliza para medir la exudación del concreto. Bien, ahora hablemos de otro aspecto, el 7, que es la resistencia, ¿sí? Ahora, fíjense, el hormigón presenta una gran resistencia a lo que es la compresión. Soporta también un poco la tracción, el cortante. También, como cualquier otro material, tiene su módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson o de Poisson. Este coeficiente de Poisson mide la razón entre la deformación vertical y la horizontal. Estas cosas son necesarias para poder hacer cálculos. Ya, la resistencia a la compresión necesitamos también esto y esto. Cuando diseñamos en hormigón armado, la materia hormigón armado 2, necesitamos los esfuerzos de compresión, tracción y corte que soporta el hormigón para poder diseñar. También el módulo de elasticidad para medir las deformaciones. Hablemos acerca de la resistencia a la compresión, ¿sí? Entonces, esa resistencia a la compresión
se define como FCK, que es la resistencia característica. Entonces, es la capacidad que tiene el concreto a resistir el aplastamiento. Hablemos de la resistencia a la tracción. Esto es importante. A ver, Takeshi, léelo por favor, lo que está marcado. Lo puedo agrandar un poquito. Resistencia a la tracción. Normalmente no se requiere que el hormigón resista fuerza directa de tracción. Sin embargo, que esta resistencia es importante con respecto al agrietamiento debido a la limitación de las contracciones de formación y propagación de grietas. En el lado de la tracción, elementos del hormigón armado sometidos a fricción dependen principalmente de la resistencia a la tracción. También ocurren esfuerzos de tracción en el hormigón como resultado de cortante, torsión y otras acciones. En la mayoría de los casos, el comportamiento del elemento cambia después del ocurrido del agrietamiento. Existen tres formas de obtener la resistencia a la tracción: por flexión, módulo de rotura, por hundimiento, tracción indirecta, y por tracción axial, tracción directa. Esta última no se realiza con frecuencia por la dificultad que se representa en la aplicación de fuerzas de tracción directa. Bien. Por lo general, el hormigón no resiste casi la tracción, o sea, su capacidad de resistir a la tracción es muy baja. Y nos damos cuenta cuando ocurre el agrietamiento. El agrietamiento en los elementos estructurales como vigas y demás se debe a problemas de tracción, ¿sí? A veces la tracción se da por la contracción del hormigón. Por los cambios de temperatura existen el proceso de contracción y expansión. Imagínense que se vacía una acera, ¿ya? Y el albañil ya por experiencia sabe que debe hacerle algunos cortes, ¿no? Pero alguien que no sabe dice, no, a mí me gusta que la acera esté totalmente uniforme, unida, y no le hace cortes, ni siquiera los cordones de acera les hace cortes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Al poco tiempo, ¿han visto? Se va a agrietar. Sí, se va a agrietar en varias partes donde se necesita corte, porque el hormigón con el frío se contrae y con el calor se va a expandir. Y ese proceso de contracción y expansión, que es una propiedad natural de los materiales, va a hacer de que el hormigón se fisure, ¿ya? Así que para evitar que eso pase, por eso colocamos el refuerzo metálico al hormigón, para ayudarlo a soportar la tracción. Pero sí, el hormigón soporta una cierta cantidad de tracción, pero no mucho. Hablemos de la resistencia al corte. Dylan, por favor, resistencia al corte. Buenas tardes, Inge. Ahorita. Resistencia al corte. La importancia de la resistencia al corte es evidente a partir del hecho de que los cilindros estándar de hormigón probados en la compresión axial suelen fallar por corte a lo largo de un plano inclinado. En realidad, la falla se debe a una combinación de esfuerzos normales y de corte sobre el plano. La falla en diagonal en el alma de una viga de hormigón es a causa de un esfuerzo de tracción que resulta de una combinación de esfuerzos de tracción y de corte. No se ha determinado en forma directa la resistencia del hormigón al esfuerzo puro de corte, porque una condición de esfuerzos de este tipo causa esfuerzos principales de tracción y compresión. La magnitud igual a los esfuerzos de corte, los que actúan sobre otros planos. Como el hormigón es más débil a la tracción que al corte,
La falla se presenta como resultado de los esfuerzos de tracción. Las resistencias al corte que se han dado a conocer varían mucho debido a las dificultades y diferencias en los procedimientos de prueba. Bien, entonces el concreto sí soporta el corte, pero no se sabe exactamente sobre el corte directo, pero sí soporta el esfuerzo cortante. Cuando un elemento de hormigón falla al cortante, por lo general se producen fisuras que son diagonales. Pero esta resistencia al corte es importante conocerla porque nos sirve para hacer diseño, cálculo. Bien, vamos a hablar acerca de la adherencia. ¿Sí? A ver, este chiquitito, Noelia, ¿puedes leerlo? Adherencia, por favor. Está bien, y adherencia. Para un buen comportamiento de las estructuras de un hormigón armado, es necesaria la adherencia satisfactoria entre el acero de refuerzo y el hormigón. La adherencia puede ser resultado de adhesión, fricción, acción de tope o anclaje en los extremos. Entonces, esta adherencia se da entre el hormigón y el acero. Ahora, si ustedes se fijan cómo son las barras de acero, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tienen las barras de acero? Son estriados en G y tiene Conjugado. más, sí, conjugado. Eso. Arrugas. Entonces, ese corrugado ayuda a que las barras se adhieran al concreto y ayudan a que lo concreto trabaje a tracción. Hay barras lisas que no tienen ese corrugado. En este gráfico se muestra que las corrugadas tienen una gran resistencia al deslizamiento, mientras que las lisas no. ¿Sí? Bien, ¿qué cosas influyen sobre la resistencia del concreto? Hablemos de la relación agua-cemento. Esto se refiere a la cantidad en litros del agua con respecto a la cantidad de cemento. Podríamos decir la cantidad en metros cúbicos de agua con respecto a la cantidad de metros cúbicos de cemento. Cuando le coloco mucha agua, ¿qué es lo que puede ocurrir a mi mezcla? Pierde resistencia o es muy, como se dice comúnmente, aguachento. Pierde resistencia. Muy bien. Entonces, un factor es la cantidad de agua que coloque. El exceso de agua no beneficia al hormigón, ¿sí? Lo perjudica. Mientras más grande sea la relación de agua-cemento, mayor es cantidad del agua. ¿Sí? Fíjense, aquí se ha colocado 0,7 y miren cómo baja la resistencia a la compresión. Pero cuando la cantidad de agua baja, la resistencia a la compresión incrementa. Entonces, fíjense, la cantidad de agua es importante. Entonces, algunas veces se le echa más agua para que sea más trabajable. Pero eso tiene que ser con medida. ¿Ya? Es muy importante no sobrepasarse. Algo que influye también es el contenido de cemento. Normalmente en las mezclas, como mínimo, entran 300 kilos de cemento por metro cúbico. No puede entrar menos. ¿Ya? Aquí hay unos gráficos de la cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón. Mientras más cemento tenga, fíjense, las resistencias también van creciendo. Lo mismo acá. Lo mismo acá.
28 días va creciendo mientras se coloque más cemento. ¿Sí? Los aditivos no sustituyen al cemento. O sea, la idea de que utilizando aditivos ahorra cemento no es tanto así. Ayudan a la resistencia, pero no sustituyen al cemento. Jamás. Los agregados, ¿sí? Aquí hay una tabla sobre el tamaño máximo del agregado en centímetros. Mientras más grande sea el agregado, ¿qué es lo que pasa con la resistencia? Fíjense, va bajando. ¿Sí? O sea que tener agregados muy grandes no está bien, sino que tienen que ser los tamaños que sean apropiados. Otra cosa son los aditivos. Hay aditivos que reducen la cantidad de agua y eso, por supuesto, aumenta la resistencia. Hay aditivos que también son inclusores de aire, también aumenta la resistencia. Hay aditivos puzolánicos. Esos también aumentan la resistencia. Y también hay otro tipo de adiciones que se puede hacer que también incrementa la resistencia. Como se dan cuenta, el contenido de cemento siempre va a ser de que aumente la resistencia. Pero algunos aditivos hacen de que la resistencia pueda mejorar o pueda caer. En este caso, los aditivos inclusores de aire hacen de que la resistencia pueda caer. En el caso de estas, la cantidad de agua cemento, mientras más baja, aumenta la resistencia, pero el aditivo que incorpora aire para la trabajabilidad me arruina la resistencia. Pero poquito, o sea, no es mucho. Ahora, otro caso son los aditivos reductores. Entonces, esos aditivos reductores, en vez de bajar la resistencia, pueden elevar. Hablemos también acerca del curado. ¿Qué es curado en el concreto? ¿Qué podríamos decir lo que es curado? Es el tratamiento que se le da después de hacer el hormigón, como un remache a eso. ¿Ya? ¿Cómo es el proceso de curado? ¿Qué se hace? El Es la lechado, hidratación. lechado. La hidratación del cemento, Inge, cuando echamos con Mojado con agua, ¿no? agüita, ¿no? En la etapa del endurecimiento y Durante los 28 días. fraguado también, ¿no?